Gracias por estar con nosotros. Soy Emma Calderón y ya estamos listos aquí en Diálogo de Impacto. Hoy vamos a abordar un tema muy importante y un poco complejo, pero yo creo que es importante ver realmente cómo se está moviendo el mundo y qué es cómo Honduras también se está moviendo en este mundo de la geopolítica. Yo sé que para muchas personas este término realmente les resulta un poco complicado, pero en este programa ustedes van a entender lo que está sucediendo. En los últimos días, vean ustedes, hemos visto que el ex general retirado y ahora político, Romeo Vázquez Velázquez, ha estado haciendo muchos señalamientos muy fuertes al gobierno de Xiomara Castro. Pues él resurge realmente con estas críticas a este gobierno por varias razones. Lo que vamos a ver, como les digo, tal vez me ponen la otra diapositiva, pues él está acusando al Partido Libertad y Refundación de promover el comunismo y las dictaduras, como Cuba y Venezuela. Vean ustedes, promover dictaduras en el comunismo. Dice, cuestiona al gobierno de promover antivalores. Vean ustedes esto. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver. Este fin de semana exigió al gobierno una solución a los apagones. Pero más que eso, ¿qué hay detrás de todas estas críticas? ¿Qué es lo que se está moviendo? La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué Estados Unidos nos está dejando a merced del comunismo? Ahora le llaman socialismo, pero al final pues es parte del sistema de que no, dependiendo la época en que nació, así lo va a ir calificando. ¿Por qué Estados Unidos ha cedido tanto y está perdiendo terreno y control de Latinoamérica? ¿Qué es lo que se está moviendo en el mundo? Pues justamente para este tema hemos invitado a ¿quién mejor? Ex militar, ex jefe de las Fuerzas Armadas y también político. Él lidera el partido Alianza Patriótica, el general retirado Romeo Vázquez Velázquez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias, Emma, es para mí un placer saludarla. Gracias por invitarme a su programa y también un saludo especial al pueblo hondureño. Espero cumplir con sus expectativas en cuanto al tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cómo que no? Sí, y con las expectativas del pueblo hondureño también, ¿verdad? Sí, porque miren, realmente, y esto es bien importante, como les digo, es bien difícil realmente cuando uno mira las críticas, cuando hablamos de comunismo, de democracias, esto nos preocupa realmente, porque vemos cosas diferentes. Usted, antes de entrar en materia, cuando estábamos en preámbulo, antes de entrar al programa, usted me planteaba de un cambio en la geopolítica mundial. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que nosotros no vemos? Porque nosotros solamente vemos el resultado. Honduras rompe con Taiwán, abre con China, hace acercamientos más obviamente a Cuba, Venezuela, Rusia, aunque con Rusia desde hace años tiene relaciones diplomáticas, pero no tan abiertas como esto. ¿Qué es lo que está sucediendo que nosotros, los ciudadanos comunes, no vemos? Se acerca más a las dictaduras. Bueno, la geopolítica es una ciencia que se estudia mucho en la carrera militar. Cuando se estudian las ciencias militares, se estudia mucho lo que es la geopolítica. Yo recuerdo todavía cuando aquel profesor nos decía, miren, la geopolítica inició como decían los alemanes, que era la geografía en movimiento, porque ellos decían que andaban en un gran mapa dentro de su mochila, porque ellos iban a la guerra para conquistar espacios, cuando conquistaron Francia y conquistaron todos los países que conquistaron durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la geopolítica ha ido teniendo sus variantes, y en el sentido de que tiene que ver con lo que se refiere a los fenómenos políticos, que un fenómeno político que sucede en una determinada área tiene un impacto en otra área. Y no digamos cuando hay un problema ideológico que se viene fortaleciendo, que aquí hay un montón de personas que las ven en las redes sociales, están hablando de comunismo, y eso ya terminó. Eso no ha terminado. ¿El comunismo no ha terminado en el mundo? No ha terminado. Recuerde que si usted va a ver, solo es como dicen, una copia. Una copia, lo que tratan de aplicar en todos estos países de lo que del manifiesto de Engels y Marx. Lo mismitas cosas, que hay que controlar la propiedad privada, que hay que estatizar todas las empresas, que hay que hacer otras medidas de control de los medios de comunicación, controlar lo que es la libre expresión. No hay libre expresión, mejor controlar lo que es
ese derecho de expresarse, ¿va? Y además de eso, controlar los medios de comunicación y transporte, y todas esas son tendencias que se dan en todos estos sistemas que se están dando en América Latina. Y otra cosa son mercenarios, yo los llamo mercenarios, porque son mercenarios de la política, porque lo que andan es imponiendo dictaduras en todos nuestros países. El problema que tenemos en ese caso, y ahí quiero terminar, es que estas nuevas ideologías de la izquierda, son nuevas, ¿verdad?, porque tratan de adaptarse a los tiempos modernos, vienen con otras tendencias, y es lo que está sucediendo en el mundo. La tendencia de la ideología de género, aquí van en contra de la familia, aquí van aprobando el asesinato de los niños no nacidos, aprobando también lo que es el matrimonio entre parejas del mismo sexo, van en contra de lo que son los principios y valores cristianos. O sea que todo eso conlleva a un cambio radical que se está presentando en el mundo y que son fenómenos y que también afectan a nuestros países. Y lo ve usted, ¿verdad?, que si no fuese por la influencia y la presencia y la lucha constante que emprendemos nosotros, ya hubiesen aprobado todas esas tendencias internacionales que vienen con ese nuevo cambio político que está dando en el mundo. Y sobre todo la tendencia al establecimiento de dictaduras. Y yo no le y eso le voy a decir algo acá. Aquí, como dicen, meto mi cuchara yo. En el sentido de que ahora hemos visto que los modelos de dictadura no importa, izquierda, derecha, populismo, lo que quiera llamarlos, todos lo que buscan realmente es establecer dictaduras. ¿Por qué ese cambio? Y fue lo que se cuestionó en la década de los 70. Sí, es que el problema que tenemos nosotros no es un problema de la democracia, es un problema de los políticos, que los políticos son unos grandes negociantes. Ante la falta de reglas claras en la democracia, lo que hacen es que los políticos de cualquier tendencia se han convertido en los mayores negociantes de la política y llegan al poder para enriquecerse, a robarse los recursos que son dados por el mismo pueblo, como los impuestos que se pagan, los tributos que paga, mejor dicho, el pueblo, porque los tributos incluyen los impuestos, incluyen las tasas, incluyen las contribuciones. Entonces, todo eso, ese dinero, lo que hacen es que sin control de nadie, de ninguna ley, sin respetar las leyes, va a parar a las bolsas de unos cuantos vivitos que se meten a la política y la que ven como un negocio. O sea que esa es parte de la gran problemática que tenemos nosotros, ¿verdad?, que no es el sistema democrático. Yo sigo apostando al sistema democrático, yo soy un demócrata. El problema es de la clase política. Lo que necesitamos nosotros es generar un cambio de ciclo político, económico y psicosocial. ¿Por qué se debilitó la democracia? ¿Por qué se han debilitado la democracia desde su perspectiva? Por lo mismo, por la corrupción, por la gran corrupción. La corrupción sí ha debilitado a las democracias en todo el mundo. Así es, y la falta de capacidad de poder resolver los problemas sociales de los líderes que llegan a determinada posición. Mire, pongamos el ejemplo de Honduras, no nos vamos a ir muy lejos. Honduras regresó a la democracia desde hace 40 años. Y Honduras, a diferencia de otros países que salieron adelante en 40 años y que son ahora potencias económicas, más bien retrocedió y casi tenemos el 80% de la población viviendo en pobreza. Pero sí tenemos un pequeño grupo que cada 4 años que ha llegado al poder son multimillonarios que se fueron a robar los recursos del Estado. Y aquí vemos igual forma vemos a nosotros ahora los comunistas en el poder. Si lo ves, están haciendo lo mismito, no están haciendo algo diferente. Prometieron 1000 cosas porque realmente por eso llegaron al poder, porque iban en contra de lo que estaba sucediendo con los partidos tradicionales en Honduras, pero ahora que llegaron al poder están haciendo lo mismito. O sea que ahora miramos comunistas que son comunistas de iPhone y Prado, comunistas que viven en grandes mansiones con vinos finísimos, vinos franceses, y ellos criticaron eso y hablaban de la igualdad, pero la igualdad no existe, lo que existe es desigualdad. Entonces no es cierto que ellos llegaron con el deseo de cambiar el país, sino que llegaron con el deseo de irse a enriquecer igual que los otros. Sí. No hay cambio entonces, no importa la ideología, no es la ideología en este momento, sino que el aspecto que el dinero y la avaricia es lo que está apoderándose del mundo, podemos decir. Ellos le ponen el concepto ideológico, porque estas ideologías conllevan a la generación de cambios, pero cambios para controlar el poder. Por ejemplo, vemos nosotros el socialismo, comunismo
se le llame porque es la misma cosa. Lo que conlleva es a quedarse en el poder para siempre. Y además de eso, generar los cambios que vienen con la tendencia mundial, como con la ideología de género. Entonces, eso es lo que ellos imponen, vienen con esas, porque a través de eso ellos consiguen también ayudas internacionales. Por eso es que va a ver usted, ¿verdad?, que Honduras se está asociando con los países que no son democráticos. Se va a asociar con China, está bien, se asocia con China, muchos países tienen relaciones con China, pero China no es democrático. Y Taiwán sí es democrático. Pero no es país reconocido por las Naciones Unidas. Pero es un país democrático, quieres o no, es un país democrático, lo reconozcan o no, es un país completamente democrático, que tiene un presidente escogido por el pueblo. Y lo mismo que otros países que son democráticos. Mi forma de pensar es que uno debe fortalecer sus relaciones con los países democráticos, no con los países dictatoriales, porque prácticamente la tendencia que estamos teniendo en Honduras es a una dictadura, y lo ve en los fenómenos. Antes de que entráramos al aire, yo hablaba con usted y le decía, mire, así como el microbiólogo ve con microscopio los problemas que usted puede tener en la sangre, cualquier enfermedad, así una persona que se ha formado como nosotros en el ámbito de la estrategia, en el ámbito también de la inteligencia, vemos también los problemas y las amenazas y los peligros a los que está sometido Honduras en este momento. ¿Honduras está bajo peligro y bajo amenaza según su perspectiva? Claro que sí. Le voy a poner un ejemplo para que más o menos la gente nos entienda. Mire, la gente aquí criticamos el familión, porque el familión es ilegal porque la Constitución lo prohíbe, y que se ve desde el punto de vista también de la corrupción, que hay un montón de personas ganando 17 millones mensuales de una sola familia de dólares, que le está pagando a una sola familia. Pero miremoslo ahora desde el punto de vista geopolítico y de cambio. Lo que buscan ellos no es viendo el pasado ni viendo el presente, sino que viendo el futuro. Poner la familia en los puestos clave, ¿para qué? Tener control. ¿Para qué? ¿Para tener control para qué? Para quedarse en el poder para siempre. Eso es, tener en los puestos clave la familia. Con la familia no nos van a afectar en nada. Controlamos el Congreso Nacional, controlamos la Corte Suprema de Justicia, controlamos la Fiscalía, controlamos las Fuerzas Armadas, controlamos la Policía, controlamos la Procuraduría General de la República. Pero eso mismo hizo Juan Orlando. ¿Pero qué teníamos con Juan Orlando? ¿Qué tuvimos? Lo mismo. Hablaban de una dictadura y estos se fueron a pelear contra la dictadura. Y peleaban también y prometían de que no iba a haber nepotismo. Y prometían que iban a resolver miles de problemas económicos y no lo han resuelto. ¿Por qué? Porque la tendencia no es a resolver los problemas de un país, la tendencia es a quedarse en el poder porque lo ven como un negocio. Es a quedarse en el poder para siempre y seguir jugando con los impuestos nuestros. Seguir haciendo de la suya, seguir dándose la vida de lujos con los impuestos nuestros. Entonces no es cierto que ellos van a resolver los problemas sociales. Vamos a ver, ¿cuánto nos mintieron? Dijeron de que iban a resolver el problema de la canasta básica. Tenemos la canasta básica más alta de la historia en Honduras en este momento. Dijeron que iban a resolver el problema económico. Tenemos la inflación más alta, 2 dígitos de inflación en este momento en Honduras. Eso ha traído repercusiones en el costo de la vida. Los precios se han elevado. La capacidad que tiene usted de compra es menos, y lo sabemos todos cuando vamos a los supermercados. Nos damos cuenta que compramos menos ahora con el mismo dinero. Antes comprábamos más. Y ellos hablaron también de mejorar la situación de la seguridad, y hablaron tanto de la seguridad, de que ellos se iban a mejorar, y asesinan personas todos los días. La extorsión está a la orden del día. Las pulperías, los pequeños negocios, el transporte, todos clamando porque les siguen cobrando los impuestos. Pagan impuestos, tasas y contribuciones, y también le pagan los impuestos a las maras y pandillas. Dijeron que iban a controlar ese problema de las maras y pandillas, ahí siguen las maras y pandillas haciendo de las suyas. Y ahora se ha agregado otro grupo que ellos mismos han creado desde el Estado, que se llama los colectivos, que se andan tomando instalaciones. ¿Usted cómo califica, por ejemplo, estos colectivos de libertad y refundación? Ilegales, y completamente ilegales, paralelas a la policía. No puede haber un grupo que ande tomándose, por ejemplo, un centro de salud. Ahí llegan aproximadamente unas 600 personas a consulta en un centro de salud,
que van a buscar medicina, a buscar atención, y a ellos no les importa. A su criterio, ¿cuál es el objetivo realmente de crear estos colectivos de libertad y refundación? Controlar a la población, así como lo han hecho los otros países socialistas, como lo ha hecho Venezuela, como lo hace Nicaragua, que controlan ¿Son como grupos de choque, podemos decir? Sí, no, grupos de control, que utilizan cualquier acción para controlar a la población, ya sea el miedo, ya sea también la amenaza, cualquier acción que ellos saben va orientada a controlar a la población con un propósito. Ahí ve otro propósito usted también, ¿verdad? Que estamos hablando de que nos llevan a una dictadura. Y va a ver usted otros ejemplos claros de control que ellos están adoptando para mantenerse en el poder para siempre. Y eso es algo que nosotros debemos verlo, y lo que yo le digo al pueblo, pues usted me dijo, ¿por qué usted se enfrenta con ellos? No es que me enfrento, sino que estoy hablando la verdad. La verdad incómoda y duele, pero hay que decirla, porque ellos le han mentido mucho al pueblo. Mire, en el 2009, ¿cuántos me dijeron a mí que era un golpista, que era unas aquí, que era un allá? ¿Y qué es lo que estaban haciendo ellos? Imponiéndonos una segunda Venezuela. Sí, a mí me lo dijo Chávez. A mí, cuando me dio ¿A usted Chávez se lo dijo? A mí me lo dijo personalmente. Aquí tengo, hasta una fotografía tengo yo donde cuando yo me reuní con él y me decía, estaba diciéndome, querido, mire, general, yo le he dado mucho dinero a esto para que me lleven a cabo el proyecto de la cuarta urna, porque este proyecto de Honduras es un proyecto mío. Es un proyecto que ellos estaban vendiendo la patria por unos cuantos dólares. Lo que pasa es que son muy buenos para mentir y para manipular. Y le dicen al pueblo tantas cosas que el pueblo les cree. Total de que ellos salieron siendo el enemigo del pueblo en el 2009, y quienes comenzaron la crisis fueron ellos, vendiendo el país a Chávez. Quienes hicieron todo el relajo fueron ellos, y al final, pues, ¿qué fue mejor? ¿Evitar que Honduras se convirtiera en una segunda Venezuela, o defender la democracia? Entonces, esas son las preguntas que yo le hago al pueblo hondureño ahora, y les hago a los jóvenes, porque los jóvenes... ¿Se arrepiente usted de haber hecho lo que hizo en el 2009, general? No, señora. ¿Y si estaría, lo volvería a hacer? Lo volvería a hacer, porque yo soy un soldado y formado para defender mi país. Y la patria se encuentra hundida en este momento y está en peligro, porque los demócratas, los que nos decimos patriotas, no salimos a defenderla. Entonces yo le digo a todos aquellos que dicen que son patriotas y que aman Honduras, tenemos que defender nuestro país. Tenemos que crear las condiciones adecuadas y hacer un cambio radical para el desarrollo de Honduras, tanto en el aspecto político, en lo económico, en lo psicosocial, en seguridad. El país tiene potencial. Imagínate que a mí me da tanta coraje cuando miro un país como el nuestro, que tiene tanto potencial para su desarrollo, tiene tanta riqueza en el país todavía, que tenemos 18 zonas mineras identificadas, que tenemos nosotros grandes cantidades de hectáreas de bosque todavía, que tenemos 31 valles para producir, que tenemos agua potable, viviendo en una pobreza terrible, cuando la mayor parte de la población vive en pobreza, casi el 80% de la población viviendo en pobreza, y más del 53.7% de la población viviendo en pobreza extrema. Entonces eso no es posible. Miremos nosotros, vaya, como usted dice, vaya, estamos ahora en una relación con China. Ellos, es cierto, no encajo en el pensamiento político de ellos, porque para mí ellos son una dictadura. Ellos no eligen a sus presidentes, pero sí los admiro en el aspecto de cambio que hicieron económico. Ellos le apuntaron a la economía, a hacer una economía empresarial libre, o sea, que aplicaron el capitalismo. Vinieron a los Estados Unidos a buscar ayuda, se buscaron a los países también que habían desarrollado, como Alemania, Inglaterra, Francia, a todos los países visitaron con grandes comisiones. Y después de eso pidieron apoyo a los mismos Estados Unidos para que les prepararan a sus estudiantes. Y ahora se han convertido en una potencia, se puede decir, en la mayor fábrica del mundo, que producen bienes y servicios en cantidades. Y entonces, claro, ellos se han desarrollado. En 40 años han sacado más de 450 millones de chinos de la pobreza. Eso sí hay que admirarlo, porque la economía es una economía capitalista. Pero lo que está en esta área promueve economías estatistas, controladas por el Estado, que son diferentes. Pero Honduras, en 40 años que regresamos a la democracia, más bien se ha empobrecido más. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? La falta de capacidad. De repente ha habido gente con mucha capacidad, pero ¿qué sucede? Es la disposición de servicio que debe tener un ser humano, como yo lo hice en las Fuerzas Armadas, porque yo le pedí ayuda a Dios, le pedí ayuda a Dios con todo mi corazón, que me ayudara a sacar las Fuerzas Armadas adelante. ¿Y sabe qué? Como yo puse
todos los proyectos de las Fuerzas Armadas en manos de Dios, rapidito, no sé de dónde, del mismo presupuesto salía el dinero para poder mejorar las condiciones de vida de los soldados, para incrementarles el salario al salario mínimo de los soldados, que ganaban 500 lempiras, para mejorar las condiciones de salud, un seguro médico a los soldados, un seguro de vida a los soldados que no lo tenían, y la creación de la Universidad de la Defensa, de los mismos recursos de la institución salía ese dinero para poder hacer todos esos cambios. ¿Por qué? Porque iba con la disposición de servir, de querer cambiar la institución, de profesionalizar las Fuerzas Armadas. Es lo mismo en Honduras. Si aquí se llega con el deseo, como nosotros lo proponemos, de hacer un cambio positivo para Honduras, le aseguro que después todos vamos a vivir bien. Porque lo que hay que soñar es como el joven que está ahí enfrente, que ese joven tiene que tener derecho a su propia propiedad privada. Si yo vengo de un hogar pobre también, y yo soñaba con tener mi propia casa, con tener mis vehículos, con tener una familia, y lo logré. Entonces, eso es lo que hay que motivar a la juventud para que puedan ellos tener su propia propiedad privada y no depender de las dádivas que les dan los gobiernos populistas, que los dan las dictaduras. Eso es lo que dan dádivas y lo vuelven a las personas haraganas, pues. No, a las personas hay que levantar la moral para que empiecen a trabajar y sepan de que hay oportunidades. Y en Honduras las hay. Solo hay que poner las condiciones de legalidad, hacer que se respete la Constitución de la República, porque desde ahí comienza todo. Que se respete la Constitución, que se respeten las leyes. Estamos en condiciones, ¿cómo mira el rol de las Fuerzas Armadas justamente en esta etapa? En esta etapa donde usted mismo nos dice si el comunismo es latente. Comunismo, socialismo, dependiendo de la época, pues cada quien lo llama como le parece. ¿Cómo mira el rol de las Fuerzas Armadas en estos momentos? Bueno, las Fuerzas Armadas tienen su misión y espero que la sigan cumpliendo. Y su misión está claramente establecida en la Constitución. Si los políticos abusan y no respetan las reglas que están establecidas en la Constitución, sobre todo para defender la democracia, entonces ellos hay una institución que al final tiene que hacer uso de la fuerza para detenerlo. Lo que pasa es que los políticos hábilmente, para protegerse de esa misión que tienen las Fuerzas Armadas, han creado un concepto de un monstruo. Hablan de golpe de Estado. No, las Fuerzas Armadas no da golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas lo que hace es restablecer los sistemas democráticos, porque así lo dice la Constitución de la República. Velar por la soberanía, integridad territorial, defender el imperio de la Constitución, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Entonces ellos le han dado vuelta porque son tan buenos para manipular. ¿Usted recuerda cuando sacaron a Julio Lozano Díaz en 1956? No. Julio Lozano Díaz se había declarado que era un dictador, prácticamente. Entonces las Fuerzas Armadas lo que hizo fue ir a restablecer el sistema democrático. Y todas las participaciones que ha tenido las Fuerzas Armadas han sido en ese orden. Cuando los políticos tradicionales que hemos tenido en Honduras, que no les importa el país, sino que lo que quieren es mantenerse en el poder para enriquecerse, para vivir como grandes magnates, entonces hacen y deshacen y luego el país va en picada y no les importa violar la ley, retorcer la Constitución cuantas veces han querido, violarla cuantas veces han querido. Pero mire, en el 2017, sí, ¿verdad? Cuando entró Juan Orlando, se violentó la Constitución, sí, y las Fuerzas Armadas se quedaron calladitas. De acuerdo que sí. Se quedaron calladitas, nadie dijo nada. Lástima que no estaba yo ahí, man. Lástima que ya no estaba yo ahí. Pero también era ilegal. ¿Usted no hubiera permitido eso? No, porque era ilegal. Era ilegal. A menos que hubiese existido un convenio político, que no lo vimos. Y más que creo que eso fue un convenio político, porque imagínense que ahí en el Congreso estaba el Libre, estaba el Partido Liberal, estaba también el PAC, esos partidos estaban en el Congreso Nacional. Y no dijeron nada, se quedaron queridos. ¿Qué sucedió ahí? Entonces la pregunta que me hago, ¿qué sucedió ahí? ¿Usted tenía diputados en ese tiempo? No tenía nada. No, hasta el siguiente periodo. Hasta el siguiente periodo. No tenía nada, entonces. Entonces, ¿qué quiere decir? De que algo sucedió, que se pusieron de acuerdo, pues no le digo, pues, que ellos interpretan la ley y la manipulan a su conveniencia. Y ahí estaban esos partidos y no dijeron nada. Quiere decir que todos se pusieron de acuerdo, porque como a lo que sucede aquí es que los grupos políticos se ponen de acuerdo y se dividen el país como que fuera un pastel. Eso no puede seguir sucediendo en Honduras. Todos tenemos que respetar la ley. Desde ahí comienza todo.
Fíjese que la ley tiene que ver, la Constitución tiene que ver con sus leyes, tiene que ver con las instituciones, que las instituciones cumplan disciplinadamente con sus responsabilidades, tiene que ver con las normas de conducta y tiene que ver con un compromiso social, que todos nos comprometemos a respetar la ley. Imaginen que la corrupción es parte de esa situación del irrespeto a la ley, porque la corrupción ha caído como una gangrena. Y usted ve... ¿Cómo frenar la corrupción? Porque es lo que está dañando todos los sistemas. Hay que prevenirla. ¿Pero cómo? ¿Cuál es la solución que usted ofrece? Eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie porque en breve continuamos esta entrevista con el general y el presidente del partido Alianza Patriótica, Romeo Vázquez Velázquez, y ya tenemos varios mensajes, así que si usted quiere opinar, comentar o tiene alguna sugerencia, pues nos puede escribir al 31-82-5600 que nosotros con gusto daremos lectura. Así que no nos cambie, que en breve regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en esta entrevista con el general retirado Romeo Vázquez Velázquez y también presidente del partido Alianza Patriótica Hondureña. Estamos conversando varios puntos interesantes al finalizar el primer segmento. Él fue claro y ha dicho que es la corrupción la que está socavando todos los sistemas, ya sea y está imponiendo estas dictaduras porque es la mejor manera de perpetuarse en el poder. Ha dicho pues de que la corrupción ha afectado la democracia aquí en Honduras, se ha sido muy fuerte con eso. Y también nos habla de este cambio en la geopolítica, ¿verdad? Esta tendencia de que los países comunistas socialistas, aunque ahora ya le van cambiando porque ya, por ejemplo, China nosotros no lo podemos catalogar como un partido comunista porque es un híbrido realmente. Es un híbrido, ellos encontraron una manera de consolidarse económicamente porque al final el que tiene el dinero tiene el control y tiene la fuerza, porque al final todo se mueve por dinero, ¿o no es así? Así es, o sea, de que las potencias se mueven casualmente con eso. Por ejemplo, los Estados Unidos sigue siendo una potencia económica y militarmente. Recuerde, sí, también por lo militar, ¿verdad? Por el control que puede ejercer. ¿Se ha debilitado Estados Unidos a su perspectiva? Para mí sí se está debilitando, porque vemos el ejemplo que se han dedicado a mantenerse su influencia en otras regiones y han descuidado el patio trasero. Antes no lo descuidaban, han descuidado lo que es América Latina. Recordemos nosotros que aquí ahora quien está prácticamente llegando con la nueva ruta es la sede que han establecido es China continental. Y si vemos nosotros los productos que venden aquí en estos países, hay bastantes productos chinos. Solo aquí en Honduras aproximadamente unos 2.300 millones anuales de productos chinos venden en los mercados. Sí. De China continental. O sea, de que esta es una nueva ruta, la ruta de la seda bueno, han ampliado su ruta de la seda a los chinos. Y además de eso, también ellos buscan materias primas en estos países. Seguro que están buscando materias primas, porque las necesitan para seguir produciendo sus productos y sus bienes y servicios allá en China. Pero sí, hablamos un poco también de la corrupción. Sí, porque yo le decía, ¿cómo solucionar realmente el problema de la corrupción? Yo no le voy a decir algo que yo no lo haya hecho. Ajá. Poner un ejemplo. Yo estuve en las Fuerzas Armadas durante muchos años. Yo estuve 5 años de jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque Dios me quiso tener ahí. Pero tenía el deseo de hacer que las Fuerzas Armadas fuera transparente y reconocida a nivel de la sociedad y a nivel mundial también como una institución. Hasta me invitaron a Francia a dar una conferencia de cómo había hecho yo para poder hacer esos cambios, incluyendo la corrupción, el control de la corrupción. Y entonces yo le dije, bueno, ¿saben cómo lo hice yo? Con la ayuda de Dios. Yo le pedí a Dios sabiduría, organicé los grupos de asesoría espiritual, tanto de la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica, para que me estuvieran asesorando también. Entonces, ¿qué sucede? La corrupción es mejor prevenirla que combatirla, porque cuando usted la combate, pierde el dinero que se robaron y también tiene que gastar más en andar siguiendo a una persona y al final, aquí con las leyes que tenemos en el país, no los castigan. Salen libres, después terminan consiguiendo indulto en el Congreso Nacional o haciendo una ley para protegerlos. No veo el caso que hicieron esto, que nomás llegaron al gobierno, fueron a crear una ley para proteger a todas aquellas personas que habían sido acusados de corrupción en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Entonces, ¿qué es mejor ¿por qué digo yo que es mejor prevenirla? Porque usted no permite que se roben el dinero. Teníamos un sistema de inteligencia, me acuerdo,
que el sistema de inteligencia lo alerta a usted cuando hay un acto de corrupción en determinado lugar, en cualquier parte del territorio nacional. Pero hay una institución, dentro de las Fuerzas Armadas hay un organismo que se llama la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas. Si a usted le llegaba una información a través del sistema de inteligencia que son efectivos, hasta en la madrugada le está llegando información de algo que está sucediendo en un lugar. Entonces usted mueve la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas y esa mismo, al día siguiente usted tiene un informe si es cierto que una persona está cometiendo un acto de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar decisiones, sencillo, va relevado del mando y a investigación, a orden de los juzgados internos de las Fuerzas Armadas. Si la persona sale, ¿cómo se llama? Se le prueba de que realmente ha cometido un acto delictivo, va preso, sencillo. Si la persona demuestra de que no, que hubo un error, entonces a él se le da otra oportunidad después, pero él pasa a un puesto administrativo. Entonces es la prevención, entonces la inspectoría es clave en este sentido, pero también está la formación en principios y valores, porque la formación buena en las Fuerzas Armadas es que en cada curso que va le hacen un examen psicológico y en el examen psicológico se va determinando quién es quién. Y así va sucesivamente usted poniendo normas y reglas para prevenir la corrupción, porque combatirla es algo tan difícil. Entonces lo mismo en el Estado hay que es lo mismito. Pues si usted tiene un buen sistema de inteligencia, tiene inteligencia de Estado, pues. Inteligencia de Estado le va a decir al presidente, ahora, si el presidente está metido en actos de corrupción, no lo va a poder combatir, ¿cierto? No lo va a poder combatir porque él también está involucrado y con qué valor moral va a ir a exigirle a otros que respeten la ley. Ya ve aquí anda un montón de gente, lo he visto, ¿cómo usted cree que ellos prometieron combatir la corrupción y cómo usted cree que no hacen nada? Como por ejemplo, ahí salen diciendo de que compraron pasajes para extranjeros y nacionales a través de una ferretería. Eso es un acto de corrupción. Y yo veo como que nada. Hablan del estadio, que también ahí hay un acto de corrupción, y como que nada. Y hablan de otro montón de acciones de corrupción que se dan, y como que nada. Como por ejemplo eso que reparten en el Congreso Nacional con los problemas serios que tenemos en Honduras, el pescadito, los 100 mil empiras para el pescadito en Semana Santa o en Navidad. Es un acto de corrupción, y como que nada. Como que no pasara nada en Honduras, como que todo sigue igual y que los hondureños no van a responder, porque como el hondureño se volvió pasivo, el hondureño se acostumbró a ver esos grandes actos de corrupción y no reclama. ¿Está cansado el pueblo hondureño, general? El pueblo hondureño está cansado, pero el problema del pueblo hondureño es que hay que levantarlo, que en vez de estar como mansos corderos, tenemos que ser unos leones que salgamos a defender nuestro país. Porque miren, en las redes son buenos para hablar, ¿verdad? Pero ya cuando ya se pide una cuestión formal, no aparece. Sí, pero es que pues le digo que en las redes se esconden detrás de las redes. Entonces no puede ser que uno se esconda detrás de una red y se esconda detrás de las redes también para insultar a las personas que están defendiendo. Hasta ahí son los grupos de respuesta. Son grupos de respuesta que son pagados por el mismo Estado, que son pagados con nuestro propio dinero. Pero en todos los gobiernos. Pues le digo, pero pagados con nuestro propio dinero. Tienen grupos de respuesta. Mire, yo tengo una cuestión teoría con pero eso por lo menos trabajan, ¿va? Porque están pendientes. Pero hay otros que reciben sueldo y no trabajan. Sí. Y eso sí es lo peor, porque los grupos de respuesta por lo menos hacen un trabajo. Sí, pero no para estar defendiendo lo indefendible. Porque, como yo lo decía en un principio, la verdad incomoda y duele, pero hay que decirla. Y hay que decirla no con la intención de destruir a un gobierno, sino con la intención que rectifiquen, que hagan lo correcto. Porque yo estoy viendo que salió el CNA criticando lo que ellos llamaban nepotismo y corrupción. Entonces no es para salir a responder, sino que es para tomar esa información y ver qué se puede hacer para mejorar. Sí. Porque hay que recordar que Honduras, los hondureños, mejor dicho, no le dan la autoridad a una persona, a un grupo de personas para que vayan a convertirse en dueños del país, sino para que vayan a administrar el país. Son empleados del pueblo. Los que están en el gobierno son empleados del pueblo. Y no para que vayan a convertir el país en una hacienda particular. Mire, yo hay cosas que tengo que criticarlas y decirlas. Ejemplo, va a ver usted que andan esos colectivos de libres ofendiendo a otros empleados, que son hondureños que merecen un trabajo, diciéndoles mapaches, diciéndoles chichuizas, diciéndoles golpistas, descalificándolos. Y son hondureños. Y esos hondureños no son pagados de la bolsa de ellos, son pagados de los impuestos de
nosotros mismos. Y son gente que tiene de repente una gran experiencia en un puesto. Pero como no es de su partido, no es de su ideología, ahí los andan sacando. Eso no puede suceder. Mi pensamiento es diferente. Porque el hondureño es hondureño, independientemente que sea de izquierda o derecha. No estoy de acuerdo con la izquierda porque los sistemas de izquierda han sido malísimos, han sido pero pésimos. Le han traído mucho dolor y sufrimiento a la humanidad. Pero hay que respetar el pensamiento de ellos, porque también hay buenas izquierdas. Hay izquierdas moderadas, pero hay izquierdas radicales que son los que yo critico. Son aquellas personas que no les importa y que solo piensan en ellos y que solo lo que ellos dicen es bueno y solo lo que ellos hacen es bueno y no escuchan a los demás. Sí, ya tenemos varios mensajes que vamos a dar lectura, los que nos han escrito al 31 82 56 00, para que también la participación de ustedes sea importante. Dice: feliz inicio de semana, licenciada Calderón, y a su invitado. En referencia a este tema, la actual situación en nuestro país, en Honduras, es muy preocupante. La clase política ya está demostrado que no le interesa sacar al país adelante. Se cambió un gobierno que abusaba del poder con una reelección ilegal y de ahí se generó una serie de males desafortunadamente, y actualmente llega un partido de estirpe de izquierda como Mesías Salvador de este país. Pero realmente es lo mismo que quieren perpetuarse en el poder, imponiendo una ideología parecida a Venezuela, Cuba o Nicaragua, y para ese camino vamos. Quieren instalar una dinastía aquí en Honduras. Hay una decadencia en la democracia totalmente, no es democrática, es híbrida. Y si esto sigue, que Dios nos agarre confesados, va a tener uno que inmigrar forzosamente, aunque no quiera uno. Es lo que nos dice. Vamos a leerlos de dos en dos. Vamos con el próximo. Un punto importante es que en Latinoamérica no existe el comunismo como tal, lo cual conlleva a fingir ser inteligente sin saber de lo que habla. Mire, yo le diría a la persona que escribió eso que por favor se lea, ahora existe el internet, existe todo. Mire lo que sucedió en España en este momento. La gente se hartó del comunismo y en las alcaldías municipales solo el 1% ganó la izquierda allá en España. Lea, por favor. En Chile, el pueblo se hartó y me dio una demostración ahí con la Constitución para la elaboración de la nueva Constitución. Y ahora el pueblo salió a votar en contra de la izquierda, en contra de los comunistas, porque el comunismo, socialismo, lo que ha hecho es que ellos se han adaptado a los cambios en el mundo. Los comunistas antes utilizaban las armas, pero cuando cayó allá la URSS, cuando cayó el muro de Berlín, entonces dijeron, pues ellos se reinventaron también. Y dijeron, bueno, ahora hay que buscar la forma de llegar al poder. Pero ha sido un sistema oprobioso que ha causado mucho dolor y lágrimas al mundo, más de 1 millón de muertos. Y siguen ocasionando tantos problemas en el mundo. Y han sido malísimos para gobernar. Dígame un país aquí en la América Latina que esté en el área comunista, que no esté en la pobreza en este momento. Mira, allá Venezuela, yo le pregunto a la persona que puso ese mensaje, vaya a Venezuela, si puede irse a vivir a Venezuela, ¿sabe cuánto gana una persona el salario mínimo? Me contaba una persona, de aquí un venezolano, me dice, mi mamá todavía está allá, y mi mamá gana lo que equivale a $20 como salario mínimo. Multiplique 20 por 24, como algo, pero están en una forma desastrosa. Es un país sumamente rico. Entonces yo le digo a esas personas, si no conocen, que se pongan a estudiar, o si mejor dicho, si van a criticar, que se pongan a estudiar un poco Venezuela y que pongan a estudiar Cuba también. Cuba es una cárcel. Aquí en la cárcel de Támara a usted le dan comida, a usted le dan medicina, a usted le dan casa, porque vive en la casa que tiene la cárcel, pero es una cárcel, perdieron la libertad. Y la libertad es la familia, la libertad de sus hijos. Sus hijos no quieran vivir en un país donde no hay libertad. La libertad para trabajar, la libertad para crecer, la libertad para todo. Eso es lo que nosotros debemos de luchar. Así es de que no hay comunismo. Y miren Venezuela si hay libertad. O miren Cuba si hay libertad. O miren Nicaragua si hay libertad. Ahí se cerquita. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? Sí, tenemos más mensajes. Vamos. Dice, ¿por qué no hicieron nada cuando la reelección dejó
no pudo aconsejarle a la Junta ni al general algo, no tiene ni voto ya, doctorado mayor, ni vale M. Vamos con el siguiente mensaje. Dios le bendiga, felicito a don Romeo desde Colonia Soledad, saludes, Iris Flores. Gracias, muchas gracias. Vos le digo, mire, es que esta gente cree que una golondrina va a ser verano. No, se necesita a todo un conglomerado. Lo que necesitamos aquí, lo que yo ando haciendo, y el día a día lo vengo diciendo y lo vuelvo a decir a esa persona que habló, involúcrese, no que sale diciendo, no, es que no hicieron nada, y porque nos involucra para defender Honduras. Si es un demócrata real, si es una persona que ama su tierra, que ama su país, involúcrese, involucrémonos todos a defenderla, tengan valor. Yo lo tengo, yo me enfrento con las personas que están haciéndole daño a Honduras. Son los enemigos de la patria. Y si tengo que dar mi vida en defensa de mi patria, lo voy a hacer, porque así me formaron a mí. Entonces yo le digo a las personas, involúcrense, no critique, involúcrense, así como estoy yo, y los invito a que se involucren con nosotros a luchar en defensa de nuestro país. Todos los hondureños tenemos derecho a defender nuestra patria. Miremos los enemigos y hay que enfrentarlos. ¿Les gustaría a los hondureños vivir en una dictadura o perder la libertad? ¿O que no exista oportunidades de conseguir un empleo? ¿Por qué? Porque inmediatamente que ellos estatizan todo, o sea que controlan todo a través del Estado, entonces corren a la empresa privada. Y al correr a la empresa privada, entonces no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay riqueza, no hay posibilidades de vivir bien. Entonces miramos nosotros ese montón de gente, los que no se quieren quedar a luchar aquí en Honduras, que mejor se van para otros países a buscar oportunidades. Sí. Se van a los Estados Unidos. Y además de eso hay otras personas que se adaptan y se acostumbran a estar viviendo de una bolsa solidaria que les dan los gobiernos. Y les dicen que son ellos el partido que les da la bolsa solidaria y es del dinero nuestro. Sí. ¿Tenemos más mensajes? Dice, buenos días señora, saludos al general Romeo. No soy miembro de su partido, pero le admiro y agradezco lo que hizo por Honduras. Soy una persona de 55 años, le entiendo el discurso. El asunto es que la juventud está leyendo poco, no le gusta la historia y para ellos el socialismo es una novedad y una moda latinoamericana. Creo que el discurso de mi general debe ser reformulado, ilustrado y comparado. Los jóvenes suecos, canadienses, alemanes y hasta españoles hablan de socialismo, pero desde otras perspectivas. Es también importante entender y hacer entender al pueblo que nuestros dirigentes lo único que planifican son sus campañas electorales. Al llegar al poder van a improvisar. Por último, general, le animo a buscar alianzas, pero que no sea una golondrina veranera. Métase más a las redes sociales, salga a los barrios y pueblos y caseríos a darse a conocer y a escuchar. Atentamente, Manuel Gutiérrez. Muchas gracias. Muy agradecido porque sus recomendaciones son valiosas. Claro que sí, nosotros estamos escuchando. De repente yo no puedo, en un programa que es de tiempo corto, explicar todo lo que yo pienso en el contexto de lo que está sucediendo en el ámbito mundial, regional y nacional, pero por lo menos mando la idea general y casualmente eso estamos haciendo, nos estamos moviendo, despertando a nuestro pueblo, despertando a la juventud, que la juventud es la llamada también a involucrarse, a generar un cambio. Y como él decía, el socialista, el joven, mira la posibilidad de cambio, porque se hartaron de lo que están haciendo. Mira como una moda, dice ellos, ¿verdad? Entonces miran el socialismo, pero si leen el socialismo es oprobioso. El socialismo no ha hecho cosas positivas. La teoría es una cosa y la práctica es otra. Ellos hablan de la igualdad, pero son desiguales. Si no, mire usted a los grupos que están en la cúpula de los partidos comunistas, ya lo vuelvo a repetir, con iPhone comprados, con vinos carísimos, y hablan de igualdad. Entonces crean una gran desigualdad. Le voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda mejor. La hija de Chávez es una de las mujeres más ricas de América Latina, la hija de Chávez. Y el hijo de Fidel Castro es uno de los más ricos también de América Latina. ¿Qué quiere decir? De que ellos llegaron al poder para enriquecerse, explotando a los más pobres, porque ellos se presentan como los embajadores de los pobres. Ahí se presentan. Pero la verdad es que quieren tanto a los pobres, como decía esta muchacha Gloria Álvarez de Guatemala, que los multiplican, porque les interesa que existan más pobres, porque entre más pobres hay, ellos los manipulan mejor
Y eso es lo que está sucediendo en Honduras en este momento. Sí. Que están llevando el país casi a la miseria para luego manipular a estos pobres y van a andar el otro año, el siguiente año, regalándole a la gente para que les dé el voto y quedarse en el poder y consolidar su sistema. Vamos a leer, vamos con los mensajes porque ya el tiempo se nos está cortando. Dice, pudo hacer que las Fuerzas Armadas fueran transparentes porque se hacen tan rápido corruptos, dice este. Vamos a leer el otro para leerlo. Buen día. Los verdaderos culpables de la amenaza de una dictadura socialista en nuestro país son personas como el señor que tiene ahí, que por un puñado de pisto y una miseria de cuota de poder se prestan al juego del poder de los poderosos, como lo hizo en el 2018, cuando por una supuesta gobernabilidad apoyó el fraude y la reelección ilegal del que ahora espera juicio en Nueva York por los intereses que tenía el narcotráfico y el gobierno de Trump en Estados Unidos. Así que así son los hondureños, como ese señor. Con la disculpa, licenciada Emma, yo ni siquiera lo invitaría a este programa, Francisco Maldonado. No, yo respeto, porque todo el mundo tiene derecho a pensar como quiera, pero también hay que ver que la cara tiene dos lados, ¿verdad? No solamente lo que yo pienso, no, también hay que ver el otro lado. Ejemplo, ¿qué dicen acá, verdad, que se apoyó a Juan Orlando Hernández? Juan Orlando Hernández, cuando ya en la reelección había sido apoyado por los del Libre, por los del Partido Liberal, por todos, y había sido reconocido por la autoridad competente, que es el Consejo Nacional Electoral. ¿Y la Embajada Americana? Y había sido reconocido por todas las embajadas como presidente. Entonces, en ese momento, ahí viene el sentimiento patrio. ¿Dónde se ubica usted? Yo puedo ser frío y caliente, pero no tibio. Yo no me iba a ir allá con aquellos que andaban quemando llantas, quemando edificios, que fueron a quemar el Marriott, que fueron a meterle juego a la Embajada Americana. Me iba a ir con eso yo. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba el país? Necesitaba gobernabilidad, parar esos desastres. Y mientras no existiese una autoridad reconocida por todos, prácticamente estaba dando lugar a que el país se siguiera incendiando. Mira, ahí le voy a meter juego a la Embajada Americana. Entonces yo le digo a la persona que, mire, hay que ver las cosas desde el punto de vista de lo correcto. Yo soy frío o puedo ser caliente, pero tibio no. Yo estoy, por un lado, sí voy a estar siempre con lo que yo creo que es lo correcto. Siempre voy a estar defendiendo la democracia. Yo me declaro un anticomunista, porque esos comunistas le han hecho mucho daño al país, le han hecho mucho daño al mundo, y son sistemas fracasados. Entonces, es que yo le digo a la persona, hay que ver las cosas desde la perspectiva correcta y del interés nacional y no desde el interés personal. Sí, ya estamos, vamos a leer unos 2 mensajes porque tenemos saturado, pero quisiera leerlos antes de terminar el programa. Dice, el general golpista debería de estar preso por violar la Constitución. Y si de oportunistas habla, y él se benefició de la narcodictadura legalizando su partido que no sacó votos, no para seguir en el ruedo político. En Hondutel no hizo nada, otro mañoso que llegó a destruirla. Vamos con el otro mensaje. Señor, usted es enemigo de Honduras. Romeo Vázquez, Dios no le tarda. Mire, ya se revolvieron los call centers, los pagados por el gobierno, ya ahí están. A mí no me importa. Yo voy a seguir luchando por mi país. Digan lo que digan. Y les voy a decir algo, en todos los lugares que yo he estado, no crean, yo he dado por lo menos cátedra de lo que se debe hacer. Las instituciones del Estado, ¿por qué están quebradas? Porque los dueños no quieren invertir. ¿Y quiénes son los dueños? Son los gobiernos de turno, porque es el Estado. Sí. Si usted quiere sacar adelante una empresa como la ENE, que hemos hablado ahí, el gobierno tiene que invertir en líneas de transmisión, y en líneas de distribución, que por eso es que no hay energía en este momento. Si quiere sacar adelante una empresa como Hondutel, el dueño, que es el Estado, le tiene que invertir en tecnología. Así es que no me vengan con cuentos aquí, ¿verdad? Porque realmente lo que sucede es que en Honduras no hay interés de un gobierno que a través de políticas públicas adecuadas pueda hacer que el país camine hacia el desarrollo y no como lo que están haciendo en este momento. Bueno. Y si no hay interés de los gobiernos, Honduras va a seguir hundida, va a seguir sumida en la pobreza, y tenemos que cambiar esa posibilidad de desorden y de hundimiento del país por una posibilidad de progreso donde todos los hondureños puedan vivir en paz, en tranquilidad y con ingresos adecuados. Sí. Pero eso lo tenemos que hacer juntos los hondureños, trabajando juntos. General, el tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Emma, es para mí un placer saludarla. Gracias por invitarme a su programa. Me gusta, ¿verdad?, que las personas que hablan y los grupos de respuesta digan, porque ellos representan al gobierno,
pero también tenemos la oportunidad nosotros de pero no decir... todos, yo tengo ahí personas que no, hay unos que muy bien, o sea, hay unos que hablan... Yo conozco muchos de ellos y ellos siempre participan en nuestro programa. No todos. Y yo creo que también debemos de ser tolerantes a la crítica. Claro. Todo el mundo va a compaginar con su ideología, pero que tenemos que escuchar. Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que evolucionar como sociedad. Tenemos que aprender a tolerar, aunque no compartamos, tenemos que escuchar las posiciones de las personas. Muchísimas gracias, general, a ustedes televidentes. Ahí quiero, en esa reflexión que usted, de repente me diga a entender mal. Claro, yo respeto lo que digan. Estamos en una democracia, eso es lo que tenemos que defender. Exactamente. Donde podamos decir todo, ¿verdad? Lo que pasa es que yo también tengo que aclarar, hay cosas que hay que decírselas al pueblo para que el pueblo no quede con la idea errónea, ¿verdad? Pero sí, yo respeto, cada quien puede decir lo que quiera porque vivimos en una democracia y esa libertad tenemos que mantenerla. Y, eso es lo que nosotros queremos mantener aquí en BTV. Así es. Escuchar a todas las posiciones porque al final es usted el que nos está viendo que va a tomar la decisión a quién creerle o no creerle. Así que muchísimas gracias por su atención. Yo les espero mañana en punto de las 7 de la mañana, pero los invito a que continúen aquí en Hola Honduras con Valerie y Ana, que tiene toda la información del momento, y mucho cuidado con las lluvias. Mucho cuidado con las lluvias porque van a continuar y ya se desatan desastres en casi toda la zona central del país. Así que hasta mañana.